Hola hermano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Miren, eh, quisiera compartir con ustedes este devocional correspondiente a este día martes del Señor, o mejor dicho, en el cual el Señor transcurrió en esta Semana Santa. Día en el cual, como venimos viendo, Jesús enseñaba y predicaba el Evangelio en el templo, perdón. Cuando nosotros vamos a Lucas 21, encontramos que él estaba enseñando y predicando el Evangelio en el templo. Este día martes comprende varios versículos que van desde el capítulo 21 al 21:38 del Evangelio de San Lucas. Obviamente vamos a tratar de extraer un pensamiento de cada una de las situaciones, de las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio en ese día martes. Creo que como todos los días del Señor, este no fue menos intenso, pues los principales sacerdotes, los escribas, buscaban en el Señor alguna palabra o situación donde pudieran prenderle, ya que estos religiosos dudaban de la autoridad del Señor. No obstante, Jesús revela su autoridad mostrándole a través de una parábola, la parábola de la viña. Sin embargo, al escuchar estos religiosos esta parábola, parecía que más se ensañaban contra Jesús. Y leemos en el versículo 19 del capítulo 20 que ellos procuraban echarle mano porque comprendían que contra ellos era esta parábola. En definitiva, resistían la autoridad de Jesús y siempre estaban maquinando cómo hacer caer al Señor, al punto de enviar espías camuflados de justos. El versículo 20 del capítulo 20 dice que ellos enviaban estos espías para sorprender al Señor en alguna palabra. Pero estos espías, luego de fallidos intentos, no se atrevieron a seguir preguntándole nada más al Señor, por lo que leemos en el versículo 40 del capítulo 20. De igual modo, el Señor Jesús siguió con su discurso donde dejaría claro o validaría su autoridad citando el Salmo 110:1 en estos versículos 41 al 44 del capítulo 20 de Lucas. El Señor Jesús estaba haciéndoles entender que el Hijo de David también era Señor de David. Enseñanzas que podemos extraer riquísimas aplicaciones para nuestras vidas. Pero es un devocional, es un pensamiento. Y el Señor seguía enseñando. Pero antes de pasar a una nueva enseñanza, nos deja una formidable lección acerca de la viuda y la ofrenda. Ustedes recordarán ahí en Lucas 21, 1 al 4, donde esta viuda había dado más que todo, porque había dado todo lo que tenía. Enseñanzas, enseñanzas para estar horas y horas. Ahora bien, a partir del versículo 5 al 38 del capítulo 21, nos encontramos con lo que el doctor Rairi titula como el discurso apocalíptico del Señor Jesús. En él hallamos dos enseñanzas que se cumplirían como se cumple todo lo dicho por el Señor. Una era a un corto plazo
y es la que finalmente pasó o sucedió en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén y de su templo, y de eso había hablado algo el domingo en el devocional. Relato que encontramos en los versículos 20 al 24 de San Lucas 21. Y el segundo evento apocalíptico todavía no se cumplió y se refiere a la gran tribulación. Y eso lo encontramos en los versículos 8 al 19 y 25 al 28 de Lucas 21. Aunque me apasiona el tema de la gran tribulación, me apasiona, no entraré en detalle en esta oportunidad, sino que como dice el título de este pensamiento, demos gracias por su gracia. Gracias por su gracia. Y es porque la iglesia, la esposa del Cordero, no entrará en esta gran tribulación. Porque la palabra de Dios dice que Él no nos puso para ira. Él no nos puso para condenación. La iglesia, la esposa del Cordero, es ese misterio que estaba en el corazón de Dios, al cual a ningún hombre había sido revelada, como dice el apóstol Pablo, sino a sus santos apóstoles. La iglesia, esta esposa del Cordero, nació cuando el Señor Jesucristo, después que el Señor Jesucristo fue crucificado. Por ende, la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. No puede entrar nunca en la gran tribulación. Miren, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 más o menos dice que nosotros seremos transformados o arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, hasta aquí podríamos seguir hablando acerca de la tribulación, pero la tribulación es un tiempo de juicio para el pueblo de Israel. Miren, leemos Lucas 21, 28 y dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El versículo 31 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Sabed que está cerca el reino de Dios. Cerca el reino de Dios. Se refiere al reino milenial donde el Señor vendrá por segunda vez y reinará por 1000 años. Y vendrá con su esposa, la iglesia. Hermanos, demos gracias por su gracia, porque por su misericordia y por su gracia en esta dispensación somos salvos, somos parte de su iglesia. El apóstol Pablo, en el conocido texto a los de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Me pareció oportuno, hermanos, en este día dar gracias por su gracia, por su misericordia y por su salvación. Y otra cosa, no olvidemos nunca que el Señor Jesucristo enseñaba y predicaba el Evangelio en el templo. Y dice el versículo 37 de Lucas 21,
Dice que enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él a la mañana para oírle en el templo, para oírle en el templo. Y de noche se iba al monte de los Olivos. Y como vamos a ver más adelante, ahí oraba y tenía su encuentro personal con su Padre. Hermanos, muchísimas gracias por vuestra atención. Dios los bendiga y demos gracias por su gracia. Amén.